Bueno, celebrar hoy este Día de María nos vuelve a alegrar siempre que tenemos una fiesta de María, el poder destacar todo lo que significa María en la vida del cristiano, pues su lugar es sin duda especial. María no es una más, alguien más en medio de todos los creyentes. María tiene un lugar particular. Y este lugar particular de María se expresa de muchas maneras, con muchos títulos, que les llamamos también advocaciones. En realidad conocemos muchos títulos de María, a veces por el lugar donde ella apareció o se manifestó la gracia, por gracia de Dios, y otras veces por alguna cualidad que tiene María en la vida de los cristianos. A ver, díganme algunas manifestaciones o advocaciones que tengan que ver con el lugar donde María manifestó esa gracia de Dios. Lourdes, Fátima, Luján, me dicen acá, San Nicolás. Pero no se dice que en Santa la llaman el Inmaculado Corazón Eucarístico. Madre, ¿no? Madre, ahí es la advocación. Pero nosotros acá llamamos la Señora de Luján, la Señora de Fátima, la Señora de Guadalupe. En todos esos lugares María ha manifestado una gracia particular. En Luján se quiso quedar en medio de un camino. Y se nos dice que allí, en Luján, hay una gracia particular, como del camino, ¿no? De hecho, vieron que en el mismo camino, acá en Morón, hay otra advocación, la Virgen del Buen Viaje, ¿no? Y en Fátima, la Virgen que pidió oración para pedir por la paz en el mundo, por la conversión en aquel tiempo de todos los países que estaban bajo el comunismo y la persecución, que no podían profesar su fe públicamente. En Lourdes, lleva el nombre de Lourdes, pero la Virgen quiere un lugar ¿para qué? Para que se manifieste la sanación. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a decir qué advocaciones conocemos que tienen que ver con una cualidad que tiene María. Por ejemplo, la de hoy. María, medianera de todas las gracias. ¿Qué otra, por ejemplo? La Señora de la Salud. La Señora de la Salud, que se hace específicamente de la salud. ¿Quién tenemos acá atrás? Una imagen acá en el patio, la Señora de todos los pueblos. Auxilio de los cristianos. Consuelo de los afligidos. La desata nudos. Que le gusta tanto al Papa. Tenemos, ¿qué más? La medalla milagrosa. Es el pueblo de España. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Castellari en Santander. Es ahí, la milagrosa. La milagrosa en Santander. Sí. El rosario. Sí. Para mí que sabes, como que venía para Argentina. Pero, bueno. Bien, entonces también tenemos la Virgen del Pilar, por el lugarcito donde apareció. Bueno, Rosa Mística, también la Virgen de los Remedios, tenemos también Madre del Redentor, Madre de la Divina Gracia. Bueno, ya vamos a rezar, algún día habría que rezar, se lo digo al grupo que anima, ¿no? Las letanías lauretanas, que son las que se rescataron de la casa del santuario de la Virgen de Loreto.
de Ancona, provincia de Ancona, ahí cerquita donde nació mi papá. Y patrona de los aviadores. Bueno, esas letanías fueron rescatadas de títulos que la gente fue dejando escrita en las paredes del santuario. Y como que son los títulos que el mismo pueblo de Dios fue dándole, y también la doctrina de lo que se va predicando y diciendo de María a lo largo de los siglos, también se va como diciendo, como explicitando y agregando. Entonces, María es medianera de todas las gracias. En el Concilio Vaticano II se estaba hablando del tema de poner el nombre de María de corredentora. ¿Sí? Lo van a escuchar ustedes más de una vez. ¿Por qué? Porque María tiene en el plan de la redención de Dios que nos manda a Jesús un lugar muy especial. Por eso se la dice co-redentora, la que está al lado y la que está ayudando a que nos llegue a todos la redención de Jesús. Fíjense que en la primera lectura decía, cuando llegó el tiempo determinado, envió Dios a una mujer, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Esa mujer pudo haber dicho sí o pudo haber dicho no. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera existido la ley del aborto y María, que encima era soltera, y se hubiera confundido, hubiera dicho, bueno, me lo saco? Pero esto es medio complicado. No sé de dónde vino y yo me... ¿Podría haber sucedido? No. Bien. Bueno, podría haber sucedido, ¿por qué no? María no lo... Pero la Iglesia dice, no, María tomó a este niño con todo lo que este niño significaba. Casi la deja José, no lo entendía. Apenas nacido ya se tuvo que escapar a Egipto, no hubo lugar donde nacer, justo había un censo, tenía 1000 complicaciones para que nazca. Y sin embargo María dio un sí. Y dijo, hágase. Y no lo dijo solamente para decir, me quedo embarazada. Dijo algo más, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase en mí según tu palabra, María lo conservó y lo renovó en todas las circunstancias, como lo decimos siempre, en los misterios gozosos de su vida, como el anuncio de que va a ser madre, en el nacimiento, que a toda madre la pone feliz, pero también lo dijo en los misterios dolorosos. Y por eso también, porque dio un sí ante la cruz, que ni sus discípulos lo habían dado, ¿no? Cuando estuvo al pie de la cruz, el único que estaba era Juan y calladito. Pero María estaba ahí, dice, de pie, junto a la cruz. Dio también un sí. Y así por eso también dijo un sí en Pentecostés para seguir acompañando a esa iglesia, porque Jesús le dijo, madre, ahora ahí tienes a tu hijo, en ese discípulo y en todos los discípulos. Entonces María tiene un lugar especial. Como ese título de corredentora, algunos lo podrían haber confundido porque hubieran pensado que entonces María casi que estaría también redimiendo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a poner otros títulos que tiene también la Iglesia, como por ejemplo, que por María nos llegan todas las gracias. La gracia que vamos a recibir, ¿quién la da? Dios. Dios que se hizo hombre y se manifestó ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es el que sana? Jesús. Pero Jesús, ¿por quién nos llega? Por medio de... ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Se habían quedado sin vino. Y las bodas duraban como 3 días en aquella época. Una vez que uno agarraba el campo y se metía para allá caminando, no iba a volver para una fiestita que iba a durar solamente unas horas a la noche. Ahí se quedaba la parentela pasando 3 o 4 días. Y había algunos que no se iban más. Se iban cuando se acababa el vino ya. Pero acá María se da cuenta que hay una dificultad, que se acabó el vino. Y entonces, ¿qué hace María? Ya lo ve a su hijo grande, ya lo viene acompañando, ya viene sabiendo que este es el Salvador, ella lo sabía en su corazón, que este hijo traía un designio particular, y qué lindo, ¿no?
Es la madre la que le dice: hijo, no tienen vino. Todavía Jesús se resiste un poquitito. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con este asunto? Y María le dijo: no te hagas el tonto, que vos sabés muy bien lo que puedes hacer. Así que arrancá de una vez, que el mundo te espera. Y ahí hizo Jesús el primero. Hagan lo que Él les diga. Lo mandó al frente a su hijo. Sí. Entonces, ahí lo pone a Jesús. Jesús obra y realiza su primer signo de salvación. ¿Por qué? Porque este milagro no es solamente que le dio vino para que sigan tomando en la fiesta. Esta fiesta significa la vida de todos los creyentes, la vida del mundo. María es madre de la humanidad. Por ser servidora de Dios, Dios la puso como madre de la humanidad. Y María sabe que la humanidad le duele todos los dolores de sus hijos. María sabe que se nos acaba el vino, como los que hoy pueden estar inundados, sí, o como los que hoy pueden estar enfermos, como los que hoy pueden estar bajo la guerra, como todos los que están sufriendo. María es madre de esa humanidad y le está diciendo a su hijo: ahí no hay fiesta, vos le diste la vida para que sea una fiesta y ahí no tienen vino. El vino significa la esperanza. ¿Cuántas veces decimos el vino de la esperanza? El vino significa ese color y ese sabor que tiene que tener la vida. ¿Y cuántos han dejado de gustar la vida? Entonces ahí, para los que perdieron el sabor de vivir, está María para decirle a su hijo: mira, hijo, Juanita, Pepito, no tiene más vino. Se le acabó ese vino, ese deseo de vivir con alegría y levantarse con esperanza todas las mañanas. No tienen vino. Están sufriendo. Y ese es el papel de María: interceder, mediar para que nos lleguen las gracias a nosotros. Y podemos decir, como lo dice el documento de Puebla de la Iglesia, que en María se nos muestran los rasgos maternales de Dios. Dios, que no es Padre, pero nos ama también con un amor de madre, nos muestra ese amor paternal y maternal en la presencia, en la figura, en el lugar que le da justamente a María, la Madre de Jesús. Por eso creo que así como la gracia de Jesús entra al mundo por medio de María, también por medio de María llegarán el mismo Jesús y la salvación de Jesús a todos nosotros. ¿Valdrá la pena invocar a María? ¿Valdrá la pena tenerla a María? ¿Acaso no es más linda la fe con esta madre? Me recuerdo una historia que una vez conté que nunca se me olvidó. Me la contó un sacerdote misionero acá en la Argentina, que él trabajó un tiempo en una cárcel en el norte de Italia, que tenía características muy particulares, ¿no? Eran los salesianos. La congregación salesiana tomó una cárcel en el norte de Italia, pero sin policías, ¿no? Y bueno, recorrieron ese lugar antes de tomar y poner todo para aplicar ese método pedagógico de Don Bosco, y lo recorrieron el lugar. Y una cosa me impresionó mucho, al que después iba a ser el superior de esa casa, que había una celda en la que estaba escrito con sangre. Dice: bueno, acá lamentablemente se suicidó un muchacho en estos días. Y le impresionó que dejó escrito con sangre en la pared, ¿no? Con su sangre: la vida en este mundo sin una madre no tiene sentido. Y eso al superior le chocó mucho y se dio cuenta qué importante justamente es el lugar de la madre, ¿no? En la vida de una persona. Por supuesto que todos la valoramos hasta que nos falta, o hasta que se nos enferma, o hasta que tenemos dificultades, pero sin duda que una buena madre, ¿no es cierto?, hace más dulce y hace distinta una vida. Y este muchacho se ve que no lo había tenido y sentía mucho y sufrió mucho. Entonces el sacerdote eso lo llamó a poder construir, mandar a hacer la imagen más linda de María que podría haber visto en su vida,
y a gastar lo que fuera necesario, con tal de tener la imagen más linda de María, y la puso en el centro del patio de la cárcel y escribió abajo, inspirado por este muchacho: la vida con esta madre está llena de sentido. Porque la madre podrá fallarnos o faltarnos, o habrnos faltado en la vida, pero con esta madre la vida puede estar llena de sentido. Quizás lo podemos pensar durante toda esta tarde, ¿no? ¿Qué lugar tiene María en mi vida para llevarme a Jesús? ¿Cómo es mi vínculo con ella? A la madre, cuando somos chiquitos, vamos llorando, y cuando somos grandes quizás vamos gritando, pero siempre vamos, ¿no? Es como la receptora de todas las alegrías y tal vez frustraciones también que llevamos en la vida. Por eso María no quiere quedarse afuera de nuestra vida y quiere ser aquella que toma lo que somos y lo presenta permanentemente ante el único Salvador que tiene su vida en nuestras manos. Fíjense que el Evangelio no se escribió tal vez desde triunfos. El Evangelio de la buena noticia se escribió desde limitaciones y problemas que el hombre no puede resolver. ¿Esta gente en la fiesta podía cambiar el agua en vino? No. Lo que estaban era desesperado. ¿Ahora dónde vamos a ir a comprar vino si se nos acabó? No había bodegas como en el tiempo. Y sin embargo, el que pudo cambiarla estaba invitado a la fiesta. Entonces invitemos a Jesús también a nuestra vida, porque tal vez nuestro Evangelio se va a escribir no de las cosas que por nosotros mismos podemos hacer, sino tal vez de esas cosas que por nosotros mismos no podemos hacer, pero Dios sí sabe hacerlas. Entonces, ¿cuándo se nos fue revelando el Evangelio de la buena noticia? Y cuando Jesús le dio el oído a un sordo, cuando Jesús hizo caminar a un paralítico, cuando Jesús hizo cambiar el agua en vino, que no lo podía hacer nadie, cuando le dio la vista a un ciego, cuando transformó la vida de una mujer que había tenido ya 5 maridos y no era feliz en la vida, en una mujer feliz que podía anunciar la alegría de haberse encontrado con un hombre que le supo interpretar su vida y su dolor y le pudo cambiar la vida. Todas situaciones que el ser humano no podía reparar. ¿Tenemos alguna situación que no podemos arreglar hoy día? No le hablo del país, estoy hablando de la vida de cada uno. Tenemos algunas, sin duda que también las sociales son difíciles, pero digo, ciertamente que sí. A lo mejor no despreciemos esa parte, porque antes de Jesús, los griegos despreciaban a los enfermos como secundarios en la sociedad. Antes de Jesús, muchas sociedades pues descartaban, consideraban que la enfermedad era producto del pecado y que ya esa persona estaba impura y no podía ser tocada por nadie. Jesús vino a tocar la enfermedad, Jesús vino a abrazar el dolor, Jesús vino a entrar en esa cruz de la impotencia humana para mostrar que para Dios nada es imposible. Entonces, que María, la medianera de todas las gracias, no nos haga esquivar esas llagas que llevamos en nuestra vida, sino que nos haga hoy ponérselas a ella, hablarlo del corazón y dejar que ella lo presente a Jesús, para que también desde esas llagas de nuestras vidas podamos también comprender la buena noticia que Dios tiene reservada para nosotros.